yepa, yepa, yepa. Pintuco presenta el colorido del deporte en 24 horas. Atención, Bogotá. Es Armando Plata Camacho, muy conocido por los colombianos durante muchos años como uno de los mejores presentadores, locutores, la mejor voz de Colombia en la radio colombiana durante muchísimos años. Se fue a vivir a Estados Unidos hace más de 16 y está de vuelta a Colombia para lanzar su libro Ser Alguien. Lo hemos invitado para conversar sobre cómo es vivir en Estados Unidos, cómo es abrirse campo profesionalmente a punta de voz, literalmente, y para conversar con él sobre sus memorias y darle la bienvenida por estar de vuelta a Colombia. Ramón, muchas gracias. Es un gran honor entrar en contacto con tu público y, claro, compartir experiencias, porque yo creo que es muy importante que la gente sepa qué hace uno, bien o mal. ¿Y por qué empezamos con Pintuco presenta las noticias? Porque cada vez que me dicen, por favor, en televisión o en radio, module, digo yo, Pintuco presenta el colorido, porque era un locutor muy famoso, Carlos Arturo Rueda, que en la época de los 70 y 80 tenía una sección en el noticiero 24 horas y él decía siempre así, Pintuco presenta el colorido del deporte en 24 horas. ¿Cómo fue la decisión de irse a Estados Unidos, Armando, después de tantos años y de ser un locutor o presentador exitoso, muy exitoso en Colombia? Gracias, pues la cuento en el libro al final. Fue un proceso, quizás influyó mucho el hecho de que yo desde los años 85 al 88 viajé por el mundo, cerca de 40 países con pasaporte del mundo, que producía para una programadora de esa época, Cromavisión. Y vi otra cultura y vi otra manera de ver la vida y siempre comencé a cuestionarme si realmente tenía que vivir en este país o podía formar parte de ese otro mundo. Y también influyó mucho algunos aspectos familiares y el deseo también de la aventura y quizás que ya había logrado lo que tenía que lograr en mi país y tomé la decisión muy fuerte. Yo al final del libro tengo una especie de diálogo entre varios Armandos Plata, ¿no? El Armando Plata que está contento, feliz porque está siendo director de Caracol, el Armando Plata temeroso, el Armando Plata arriesgado, el Armando Plata de la voz de la conciencia, hasta que salió el Armando Plata que dijo me voy. Ahora que se firmó el TLC entre Colombia y Estados Unidos, hay muchos colombianos que quieren saber, imaginarse cómo es abrirse oportunidades en el mercado norteamericano. Cuéntenos cómo se abrió usted las puertas allá. A mí me parece que es relativamente fácil en la medida que conozcas el país. El primer error que uno comete es cuando no conoce el país y piensa que va a actuar en un país igual que actúa en Colombia. El proceso de inmersión es clave. Conocer la cultura, conocer las leyes, conocer la idiosincrasia de la gente, la constitución del país, en fin, el mecanismo y el diseño que ha hecho la sociedad. Y a mí me apasionó bastante, creo que es una sociedad destinada para que la persona emprendedora, la persona con idea, la persona con mucho talento pueda desarrollarlas y se van dando los mecanismos. Pero hay un proceso también clave, es el inglés, hay que aprenderlo. Hay un protocolo que hay que saber manejar y me fui metiendo. Primero comencé con una emisora pequeña que era Radio Claridad, hoy es Caracol Miami. Después tuve la suerte de entrar a la comunidad cubana, excelente, extraordinaria experiencia, personas muy maravillosas. Duré con ellos un año y luego, por algún accidente de la vida, entré a CNN. Fueron 4 años de compartir el sistema de noticias americano. Muy grata experiencia. Y ya para ese entonces dije, yo creo que ya estoy maduro para iniciar mi propio negocio, me independizo y me convierto en un prestador de servicios, pero a un nivel que yo quería que fuera muy alto. Yo quería ser el locutor de las grandes corporaciones de los Estados Unidos. Como anécdota te cuento que cuando niño yo veía un industrial o un documental y soñaba con ser quizás uno de esos locutores, esas voces. Mis ídolos eran Carlos Montalbán, Jean Gress, que eran locutores extraordinarios. Y emulándolos un poco, pues llegué a eso y a Dios gracias se me ha dado. ¿Cuál es el trabajo que más satisfacción le ha reportado en esas voces que ha hecho? Pues en este momento, por ejemplo, yo soy el locutor de los USA Marines, que es el producto estrella de mi carrera. También de Yahoo.com. ¿Pero qué hacen? Cuéntenos más detalles. Por ejemplo, yo digo USA Marines, ¿no? Esas voces así todas. Hoy en día la gente, pero no es que son los micrófonos los que hoy en día hacen las voces, ese es el gran error. La voz no existe, lo que existe es la tecnología. Tú das una modulación y hay una cantidad de filtros y cosas que te ponen la voz más gruesa, más delgada. Yo siempre le digo a los locutores, usted tiene una gran voz, realmente no es la voz, es más lo que tú transmites con la voz. Y el texto, porque cuando uno está frente a un texto, uno no es la estrella es el texto. Ahí es el gran error de los locutores, el locutor dice cómo lo digo, y es más bien qué es lo que dice el texto, qué es lo que el escritor ha querido que uno transmita. Entonces cuando te metes en el texto surge el texto, no la voz. ¿La voz no tiene importancia entonces? No, Juan Gosaín no tiene voz, es un hombre que tiene mucha audiencia. Si hablamos de voz, en el estereotipo de lo que tiene que ser una voz. Tiene una voz que no se puede dejar de oír. Claro. Uno lo que tiene es quizás un poco de cadencia, de intimidad. Yo pongo un ejemplo muy sencillo. Cuando uno está frente al teléfono y tiene una novia, uno le dice, hola, ¿cómo estás? Y no, ¿cómo estás?
La actitud es placentera porque le mandas una señal al cerebro y eso es lo que el público recibe finalmente en el medio, puede ser radio, televisión, lo que sea. ¿Hay actuación en la televisión, Armando? Muchísima, y en la radio también. Hoy en día la actuación es clave para los locutores. Se acabaron esos locutores de Pintuco presenta, ¿no? Ya es transmitir. Por eso la actuación va a ser una de las disciplinas claves para quien quiera sobrevivir en los próximos años. De hecho, ya lo estamos viviendo. Los productores prefieren actores que lean bien los textos y los interpreten. Que le transmitan el alma Claro. al texto. Y es que es muy personal, ¿no? Cada persona tiene la oportunidad de transmitir el texto de acuerdo a lo que siente y a su estilo y a sus vivencias. ¿Por qué logra vender sus servicios en Estados Unidos? Estamos hablando de los Marines y de otras corporaciones. Porque el mercadeo es la ley del juego. Yo creo que uno de los problemas graves de nosotros como profesionales es que tenemos un gran conocimiento en un área específica, pero no nos vendemos y somos tímidos de vendernos. Y Estados Unidos te enseña que el empaque es clave, pero el mercadeo es la ley del juego. Yo eso lo entendí muy pronto y comencé a ofrecer servicios directos a mis clientes, que eran agencias de publicidad, compañías de relaciones públicas, empresas que desarrollaban audio, estudios de grabación, postproducción, desarrolladores de webs, Con la multimedia. desventaja de ser latino. Yo ofrecía un producto muy concreto, buen español. Mi perfil es altos ejecutivos, empresas. Mi fuerte es ofrecer voz corporativa. Y me enfoqué y comencé a encontrar un camino libre porque aunque hay competencia, de todas maneras tú tienes un producto que puedes ofrecer. Y eso sí, con muy buena presentación. Comencemos con un demo que se mandaba antes así con un cassette barato. ¿No? Traté de presentar un empaque. Los gringos son maravillosos en el empaque. Entonces dije, ok, voy a invertir en el empaque. Y con un empaque y una buena promoción y un buen servicio, pues estás en el camino correcto. Se trabaja desde la casa hoy en día, ¿no? ¿Cómo es esta Pues yo soy un privilegiado, la verdad que me siento una persona muy, muy feliz de poder estar todo el día en mi casa, en pantaloncillos, en pijama. Tengo un buen estudio de grabación, grabo los textos, los recibo por internet, los vuelvo en MP3, los envío o por otros métodos para enviar como files WAV o IAF, también está el FTP o como Julio Sánchez que se conecta con nosotros con otro sistema que se llama ISDN. Hay múltiples maneras de mandarlo, pero todo a través de internet. Y mandas una cuenta y te llega un cheque por correo y no tienes ninguna infraestructura, ganas bien y rico. Independiente y feliz. Independiente y feliz, la verdad. La memoria, ser alguien. Ser alguien era una manera que tenían las mamás antiguas, pues las nuestras, de decirle a los hijos estudien, prepárense, fórmense, trabajen bien. ¿El título qué quiere decir? ¿Es un regaño materno? No, es que las mamás tenían una cantaleta brava, ¿no? Caramba, sea alguien en la vida. Y a mí me pareció muy chistoso, pero tenía mucho sentido, claro. Y dije, ¿por qué no titularlo así? Porque finalmente lo que tú buscas en la vida es ser alguien, que es una actitud, es todo un proceso en el cual tú necesitas reafirmarte, hacerle bien a la gente, ser profesional, obtener el reconocimiento. Pero lo más importante es ser tú mismo. Entonces yo creo que el gran mensaje que tiene este libro, que entre otras cosas está voluminoso, es que en cualquier momento de la vida, por cualquier circunstancia, tú tienes que ser tú mismo y afrontar tu propia responsabilidad. Denos unos ejemplos de esa manera de afrontar la vida de uno mismo. El centro del libro es Capax, uno de los momentos más difíciles. El año 1976 yo quizás llegué a ser en ese momento uno de los 5 locutores y animadores más famosos del país. Capax, no sabemos todos quién es Capax, es un amazón, ¿se dice amazón? ¿O? No era un nadador del Amazonas. Del Amazonas, exacto. Un muchacho de origen indígena que algún día llegó a Todelar a través de una persona y me pareció bestial la idea de poderlo mandar de Neiva a Barranquilla nadando. Y originalmente era para hacer un evento de promoción de Todelar, algo así como la Caracola que hizo después Juan Gozaín. Pero a mí se me ocurrió una idea. Yo estudiaba publicidad y dije, ¿por qué no lanzar una marca con una persona? Entonces él se llamaba Alberto Rojas Lesmes, le decían el Tarzán colombiano. Y yo le dije, bueno, usted sigue llamándose Alberto Rojas Lesmes, pero a partir de hoy usted se llama Capax. Registré ese nombre como una marca y comencé a lanzarlo en la Operación Rescate del Río Magdalena. Fue una locura. La manera como la prensa acogió esta historia fue de 45 días de primera página y se elevaban las ventas porque todo lo que el tipo decía era mágico y lo que hacía era fantástico. Yo cuento paso a paso, pero desafortunadamente surgen una serie de historias alrededor del nombre de Capax, a nombre de lo que estábamos haciendo, y la historia termina en un gran escándalo porque la prensa revela que yo era una marca y que había utilizado los medios para lanzar un producto con Free Press.
Para esa época, pues, era algo absurdo. Que es lo normal Se hoy me en día. viene, es lo normal hoy en día, pero se me viene todo el mundo encima. Y las programadoras y las compañías para las que trabajaba no querían verse envueltas en ese escándalo y me sacan. Me sacan de Punch Televisión, que tenía el programa Prime Time de 8 a 9 de la noche, de más audiencia. Me sacan de Todelar, donde era director nacional. Me sacan de Atlas Publicidad, donde era uno de los creativos. Conclusión, quedé en la calle y nadie me daba trabajo. Por dar un hit, por hacer un hit. Pues por meterme de loco a promocionar un nadador que hoy en día afortunadamente sigue siendo un ícono de nuestro país. Y ahí cuento todas las cosas que me tocó hacer para resurgir de las cenizas. Muy duro ese golpe, está en la cumbre. Dificilísimo. ¿Sabe qué es lo más difícil, Ramón? Que todas las personas que tú creías que eran tus amigos no te vuelven a mirar. Y una situación generalizada de que la gente te saca el cuerpo, porque eres como una persona con lepra. Cuidado, ahí viene Armando Plata, chao. Eso me da mucho dolor. Pero no, bueno, me quedó claro qué es lo que interpretaban como el gran error, la gran falta, si se hace lo que tenía que hacer un publicista, que es... Porque en ese momento la posicionar prensa quería mostrar que yo había sacado un indio de su hábitat para explotarlo, para traerlo a la civilización y explotarlo. Que la operación rescate del río Magdalena que yo había hecho era una farsa, que lo que yo estaba haciendo no era rescatando el río, era simplemente vendiendo una marca que se llamaba Capax, lo cual es cierto y es válido, pero también estaba haciendo lo del río Magdalena. Pero en ese momento ese pequeño detalle no era bien visto dentro de lo que se consideraba era lo aceptable en la publicidad. La ética en ese momento. ¿Y La cómo ética fue el resurgimiento? Pues como no me dieron trabajo, me puse a fundar empresas y fundé 14 empresas sin tener la más mínima idea de lo que es la administración. Desde almacenes de discos hasta emisoras, conciertos, compañías de luces, de sonido, una agencia de publicidad, una compañía productora de comerciales. Algunas funcionaron bien, otras no. Entonces era una especie de ruleta rusa, ¿no? Unas ganaba, otras perdía. Y así me fui durante unos años hasta que llegué a la conclusión cuando uno de mis contadores me dijo, olvídese de esas aventuras locas, deje de hacer tanta tontería, usted tiene una buena voz y concéntrese en lo que le da plata y en lo que no le quita tanto tiempo. Seguí el consejo y cambió un poco la vida. Vamos a hacer una pausa y ya continuamos con Armando Plata Camacho y el lanzamiento de sus memorias. Armando Plata Camacho no corrió nunca la Vuelta a Colombia en bicicleta, pero hizo otra proeza en los años 60. Se fue de Miami a Los Ángeles en bicicleta, 5.000 kilómetros nada más. Bonita experiencia. Yo creo que tengo un espíritu aventurero, Ramón. La experiencia la cuento en el libro paso a paso y es muy bonita porque fue desafiante. Año 68, yo era muy jovencito, no tenía la más mínima idea del mundo. Venía de un pueblo que se llama Chocontá. Era tal vez un muchacho sin ningún tipo de conocimiento, escasamente un bachillerato. Y ya estaba metido en las ligas del cine, porque hacía algunos programitas de radio y conocí alguna vez un gerente que me mostró un catálogo de Universal Studios. Y no sé por qué dije, yo quiero ir allá, qué rico, conocer estrellas, como si eso fuera un paseo fácil, ¿no? Y meterme y filmar y dirigir, tal vez. Soñaba con cosas de cine. Y le dije a mi operador, el muchacho que me grababa, que se iba a casar, no te gastes la plata, no te cases, yo te consigo un tiquete y nos vamos para Hollywood. Y lo convencí. El muchacho se va, hice un canje con una compañía aérea, llegó a Miami. Cuando el policía me pregunta qué hotel, se me ocurrió decir Dilido, porque había visto en el tiempo unos avisos de Hotel Dilido, uno de los mejores hoteles. Y fui, llegué al Dilido, súper hotel, maravilloso, pero nuestro dinero nos alcanzó para 2 o 3 días. Mi amigo me decía, pero no tenemos plata. Tranquilo que yo convenzo al gerente. Y hacemos un canje y seguimos a Hollywood por Greyhound, que era una compañía de buses. Pues pasaron los días y nos quedamos sin dinero y sabe que nos tocó irnos en bicicleta. ¿Cómo convencimos al alcalde para que nos diera las bicicletas? ¿Cómo fuimos desarrollando paso a paso las etapas? Pasar por Florida, Alabama, Georgia, Luisiana, Mississippi, Texas, Nuevo México, Arizona, Nevada, California. Es una aventura fascinante. Cuando yo vi la película Diario de Motocicleta, hace unos años, yo lloré, porque sentí exactamente lo que los protagonistas vivieron. Es algo muy lindo, muy mágico, es muy emocionante. ¿Cómo tienes que sobrevivir sin hablar mucho inglés? ¿Cómo tienes que vencer en un momento ese orgullo de tener que pedir comida? Pero la pides y te forma. Qué experiencia tan maravillosa. Y llegar a Hollywood
y que te reciban y estar, por ejemplo, comiendo con Kim Novak, con Robert Mitchum, Los con grandes Clint actores. Eastwood, con Julie Andrews, con Ciro Mostel, con esas grandes estrellas, y verlas y estar con ellos, y entrevistarlas, y regresar a tu país como una especie de héroe, y volver a arrancar. Por esa experiencia fue que yo entré a televisión, Ramón. Porque Maruja Pachón y su hermana Gloria vieron el reportaje que publicó El Tiempo, muy grande, y me llamaron para un programa de televisión. Y Pablo Uribe, que era el dueño de la compañía, Pablo Uribe Nao, de promotora de propaganda, tenía a su vez un programa de cine, y yo ya tenía algunas conexiones y la inquietud de venderlo. Y de esa manera él me dio esa oportunidad y comencé mi carrera. Pero ustedes llegaron a Chocontá, para volver otra vez a la historia, desde Marquetalia. ¿Cómo es ese origen? Ramón, eso nunca lo he hablado y lo voy a hacer por primera vez en tu programa. Mis padres eran quizás uno de los hombres más ricos en la región del Tolima. Tenían una gran propiedad en la zona que se llama Marquetalia. Ellos fueron desplazados de la violencia, fue un capítulo muy duro y nosotros llegamos a barrios de invasión. O sea, de ricos a marginales en la ciudad. Así comienza el libro, todo y nada. Y nos tocó vivir una situación difícil a dos niveles, el social, el familiar, quizás tres, el económico. El familiar fue muy duro. Mi madre era campesina, mi padre era poeta, hablaba muchos idiomas, era un hombre muy culto, pero desafortunadamente se había casado con una mujer de campo y eso la sociedad colombiana no lo perdona. Era una gran mujer, pero era de campo, no tenía apellidos. Entonces la familia de mi padre rechaza a mi madre y no nos apoyan cuando más lo necesitábamos. Segundo factor, mi padre quedó en crisis emocional y económica. Duró unos años para volver a actuar. Y fuimos a barrios muy pobres, donde comenzaba la pobreza, en un cinturón de miseria. Y mi madre fue muy grande, por eso le dediqué el libro. Y nos decía, a pesar de la pobreza, tenemos que ser alguien. Y así comienza el libro, mostrando todo el peregrinaje de barrio en barrio, tratando de buscar un mejor vivir. Hasta que se nos aparece el Espíritu Santo y nos vamos para un pueblo. Y llegamos a Santa Rosa de Viterbo. Y después a Chocontá, y por eso yo quiero mucho a Chocontá, porque en Chocontá ya éramos algo. Ya no éramos las personas marginadas que vivíamos en un tugurio, sino por lo menos cerca del sargento, del alcalde, del cura, de la gente que conforma la sociedad del pueblo. Y ahí seguimos escalando nosotros hasta que salimos bachilleres. Armando es un gran narrador, pero además es un gran entrevistador, no solo por su experiencia de la vida, sino por su experiencia en radio, en televisión y en distintas áreas del periodismo. Su mejor entrevista, dice acá en el libro, no, su peor entrevista, dice en el libro, es la de Lucho Herrera. Ah, sí. Yo tenía un programa en el año 77, tal vez, que se llamaba El personaje y sus éxitos. Y me tocó Lucho Herrera media hora. Y le hacía una pregunta y me contestaba sí. Y le hacía la otra y me contestaba no. Y a la tercera me decía tal vez. Y a la cuarta se quedaba callado. Nunca en mi vida tuve una persona más difícil. De pronto dijo 3 palabras y fue como la gran cosa. Es el diálogo más difícil que he tenido con una persona, los monosílabos. Sí. Así hay varios, Asprilla, el Pío Valderrama fue hace ¿también? muchos años. Sigue habiendo personajes difíciles para entrevistar. ¿Y la entrevista o el programa que más lo haya satisfecho? Pasaporte al mundo. ¿Cuál en particular? Ah, muchos. Es que el libro está lleno de muchas anécdotas de Pasaporte al Mundo. Una de ellas, por ejemplo, en Finlandia. La historia del sauna. Y de loco me pongo a bañarme con los nativos y los tipos cuando están en el pleno momento de su calor, es decir, a 110, 115 grados Fahrenheit, que es el máximo calor, salen inmediatamente a lagos de punto de congelación, helados. Yo describo qué pasa y cómo grito cualquier cantidad de vulgaridades en cámaras que la pasamos en el programa Pasaporte al Mundo. Fue la vivencia más increíble, porque además tuve la suerte de desarrollar una idea que posteriormente fue muy bien implementada por otros medios, buscando a los colombianos que fueran excelentes en distintas áreas. Y conocimos gente valiosísima, gente que estaba en su área haciendo trabajos excelentes, maravillosos en el campo de la ciencia. Pero recuerdo mucho una señora en Noruega, en todo lo alto de Noruega, ya donde los fiordos casi se congelan. Y la señora era una mujer de origen huilense, me acuerdo, muy humilde, pero tenía una bonita industria porque arreglaba ropa, alteraciones, como dicen los americanos. Sí.
era una costurera. Y como en Noruega la gente prefiere mandarlo a hacerlo, tenía muy buen trabajo. La entrevista era muy próspera, muy querida. Y de pronto le hice una pregunta, ¿qué es lo que usted más extraña de Colombia? ¿Qué respondió? Y se puso a llorar. Yo le dije, me desconcerté, y me contestó, la yuca y el plátano. Yo quedé... Pero es donde uno encuentra las raíces de un país, cómo pueden llegar a hacer tanta falta en un mundo tan extraño como el que ella estaba viviendo y tan lejano. O la guayaba, como García Márquez. Claro. Armando, 16 años afuera del país son suficiente distancia para hacer una reflexión sobre el país, cómo lo ve, estando tanto tiempo afuera, qué encuentra de nuevo, ha progresado, la gente es hoy más civilizada, encuentra un país en ebullición o todavía en violencia, ¿cómo lo ve? Bueno, nuestros problemas seguirán porque es un proceso todavía muy largo de cambio, pero yo veo a Colombia muy optimista, ¿sabe? Yo creo que las nuevas generaciones son más conscientes, son más frescas, son personas muy creativas. Yo creo que esto del TLC va a ayudar mucho a Colombia. Va a haber un proceso de ajuste, sobre todo quienes han tenido privilegios tienen que pasar por un proceso de actualizarse, de entender que el mundo ha cambiado, que estamos en un mundo globalizado, donde el talento, donde las ideas, donde la perseverancia va a funcionar, la disciplina. Las sociedades avanzadas son eso, muy disciplinadas y muy respetuosas. Ojalá que nosotros como sociedad entendamos ese paradigma, porque tenemos un gran potencial, la gente es maravillosa, tenemos gente muy trabajadora y gente muy productiva. En la medida en que logremos entender eso y empaquemos nuestros productos, y ya sean masivos o de nicho, vamos a tener un país con una buena economía. Y esta apertura me parece que va a ser sana, contrario a lo que muchas personas de privilegios creen. Ya continuamos con Armando Plata Camacho en unos segundos. Los cambios más notorios que han ocurrido en el país, Armando, tal vez se reflejan en los medios de comunicación. Son muy distintos los medios como han evolucionado en Estados Unidos en estos 20 años frente a los colombianos. ¿Usted cómo los ve? Pues déjame decirte que a mí me gustan más los medios colombianos que los medios americanos. Yo he estado en CNN, en TVS, en TNT, en ABC, en CNN, en todas las siglas. ¿Por qué me gustan más acá? Porque hay como más vivencia y hay más posibilidad para las personas que están en los medios de desarrollarse. La corporación americana está diseñada para que tú cumplas una función y te perfecciones en ella, y el periodo de ascenso es más lento. Nosotros, como tenemos una educación individual, de valores individuales, no entendemos eso que es de valor colectivo. Ese es el gran cambio de la sociedad americana frente a la sociedad latinoamericana. Entonces, cuando vas con una mentalidad muy de trabajo personal y no en equipo, chocas. A mí me pasó eso. Por eso pienso que tengo más vivencia en los medios latinoamericanos. Pero cuando se habla de vivencia, ¿qué quiere decir? Que es más intensa hacer la radio acá. Allá en la radio tú haces algo esquematizado porque la compañía para la que trabajas te dice, haz esto así. Y si lo haces así, perfecto. Te cambias y te dice, no lo hagas porque estás afectando esto. Es su manera de ver y les funciona, ¿no? Uno de los ídolos de Julio Sánchez Cristo es, o era, en su momento, Armando Plata Camacho, y es el prologuista de Ser Alguien. ¿Cómo es esa relación, esa amistad con Julio Sánchez, que hoy es uno de los hombres más famosos de la radio colombiana? Pues es muy linda y muy agradable, pero también para mí me sorprendió mucho que un día le pedí el favor de que leyera la obra y me hiciera el prólogo si él quería, y me mandó una pieza que cuando yo la leí dije, no puedo creer. Él dice que él quería vestirse como yo. Yo lo molesto y digo... ¿Cómo se vestía, Armando? Como yo me vestía como un loco. Él dice que cuando él era muy jovencito yo era su ídolo, que él quería hablar como yo. Dice que todo lo que yo hacía lo seducía porque yo era muy irresponsable. Y la verdad que quizás una de las cosas que en la época de los 60 hice en la radio y en la televisión fue cambiar de lo formal a lo informal, pero para el momento era algo exótico y a él le gustaba. Y Julio fue muy gentil en expresar también el amor por lo colombiano, porque yo, a pesar de que me gustaba mucho lo extranjero, traté de siempre sacar adelante lo nuestro. En todo tipo de música, desde la música de carrilera hasta el rock, desde el merengue al vallenato, porque las raíces nuestras son interesantes, había que sacarlas. Entonces para mí era muy importante lo colombiano y él lo destacó acá. Y también destaca mucho el sentido del humor, porque yo era un tomador de pelo, creo que tengo eso todavía. Y sí. Sigue. Iba a preguntar justamente de la música, que usted que conoce tanto, de la música colombiana,
¿Cómo explica el éxito de Shakira, de Juanes, de Carlos Vives en Florida? ¿Qué es lo que tiene esa musicalidad colombiana que les permite penetrar ese mercado? Ya era hora, porque es que nosotros tenemos muchos artistas muy buenos, pero los empresarios todavía no se habían dado cuenta que era un buen negocio. Tuvimos inversión, tuvimos visión, tuvimos decisión. Shakira es un gran producto, Juanes es un gran producto. Toda la música, al margen de si está bien hecha o mal hecha, se puede volver un producto, porque el mal hecho o bien hecho es subjetivo y finalmente el público es el que va a recibir y te va a premiar comprándolo o te castiga no comprándolo. Yo creo que hacía falta y la evolución fue muy rápida y muy buena y Colombia va a seguir sacando muchos productos. Por eso cuando hablábamos del TLC, pienso que ese es un ejemplo de la internacionalización de Colombia. Aquí se creía mucho que con el TLC la cultura era una de las áreas que se iba a afectar bastante, ya hay otros que creemos que al contrario, con la apertura con Estados Unidos se va a beneficiar. ¿Cuál es su opinión? Pues respetuosamente con las personas que plantearon eso yo no lo creo. Yo creo que lo que hace falta es la oportunidad de que la gente salga. Hay que desarrollarlo, sí. Tenemos que trabajar mucho en mercadeo, porque es que la ley del juego es mercadeo. Mercadeo es lo que tenemos que aprender los colombianos, como lo aprendió Armando Plata Camacho cuando llegó a Estados Unidos. Acaba de lanzar su libro el pasado miércoles, Ser Alguien, y muchas gracias Armando por haber estado en Reportajes. Ramón, un placer estar en tu programa, te agradezco inmensamente y al público pues mi saludo, gracias por estar hasta este momento, porque 30 minutos oyendo a Armando Plata y a Ramón pues no es fácil, ¿no? Muchas gracias y buenas noches. Yappa, 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 yappa. Yappa, yappa, yappa. Yappa, 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 yappa. Y a pas plus belle que cette grue. Plus infidèle, y a pas non plus. Pas plus volage que cette salope. Elle déménage de l'un à l'autre. T'as beau l'aimer comme personne, sans hésiter, elle t'abandonne. De mérite ou bien fautif, c'est du kiff-kiff.